Hola chicos, soy Eloy Andaluz de EFX y Effective Theories y este vídeo es para hablar sobre qué ordenador es el mejor para 3D Studio Max. Mucha gente me pregunta que si debe ampliar la RAM o la CPU o la GPU, básicamente qué es lo mejor o qué debes tener en cuenta para 3D Studio Max, y la verdad es que depende de qué hagáis. Si modeláis o animáis o os dedicáis a FX, os hará falta unos componentes u otros, y es interesante saber qué influencia a qué en 3D Studio Max y también a cualquier otro software 3D, porque al final es aplicable a cualquier otro software 3D, por lo que vamos a empezar. La CPU. La CPU durante mucho tiempo ha sido el elemento principal del ordenador, y en 3D Studio Max vais a ver que una mejor CPU va a acelerar muchos cálculos, como es el skin grab, scripts, manipulación de data, cualquier tipo de simulación como fluidos, thinking particles, cloth, Phoenix, o básicamente cualquier simulación de rígidos usa principalmente la CPU. También muchos renders usan la CPU, como V-Ray, Arnold, Corona y muchos más. Ahora hay la tendencia de pasar los cálculos a la GPU, pero muchos de ellos aún son CPU-based. Por ejemplo, Arnold es puramente CPU. Si renderizáis por Arnold, no sirve de nada que tengáis dos a 1080, porque a la hora de render solamente se va a usar la CPU, por lo que no tiene sentido intentar incrementar una GPU si usáis un motor de render que es totalmente CPU. El sistema operativo Windows también usa la CPU para muchas cosas, por ejemplo extraer WinRARs, o por ejemplo otros programas como After Effects, aunque pueden usar también la GPU, básicamente usan la CPU para calcular cosas, por lo que es muy importante tener una buena CPU cuando trabajáis en 3D Studio Max. Tenemos dos marcas principales de procesadores, tenemos Intel y AMD, y dentro de cada una tenemos procesadores para servidores o workstations y procesadores de consumo. Si queréis la mejor relación calidad-precio, irá para los de consumo. En Intel tenemos los i5, i7 y ahora i9. Y AMD ha estado dormida durante mucho tiempo, pero ahora con los nuevos Threadripper y los Ryzen vuelven a estar bastante de moda porque están muy bien, están empujando mucho el tema de los cores. Básicamente, Threadripper o AMD tiene muchos más cores, y los Intel suelen tener por el mismo precio menos cores, pero más clock speed. Luego, con esto, Intel es mucho mejor para simulaciones, porque no tienen tantos hyperthreads, pero la frecuencia es mucho más alta, y normalmente cuando hacemos simulaciones no hacen uso de todos los threads, funcionan más con pocos núcleos. Y cuando hacemos renders, es algo que se puede multithread de una forma muy fácil, los Ryzen suelen ser mejor. Por lo que os podéis mirar los benchmarks que tenéis en V-Ray, y también Cinebench usa Cinema 4D para comparar las CPUs. La tarjeta gráfica o GPU. Hasta ahora siempre había sido orientada para solo el viewport, para mover más polígonos, mover más texturas, etc., para ser más fluido en el viewport. Pero desde hace un tiempo la GPU sirve para mucho más. Sirven para hacer renders, para hacer cálculos de rigid bodies, hay algunos programas que lo usan para fluidos. En Max 2019, Max usa la GPU, por ejemplo, para mostrar más los fluidos. Los puntos de los fluidos se muestran usando la GPU también. Antes era por CPU, por lo que ahora es mucho más rápido. Y los renders, tenemos Final Render, que es para GPU y CPU, V-Ray, que usa CPU o GPU, tenéis Octane, que es solo GPU, tenéis F-Storm, Maxwell también es híbrido, Arnold va a estar disponible para GPU, y la ventaja es que podéis añadir múltiples GPUs para acelerar el render. Es algo que por CPU es más difícil. Debéis ir a procesadores de la gama profesional, más caros, debéis tener una placa base diferente. La GPU podéis simplemente compraros 4 GTX 1080 y las vais a usar directamente para el render.
Las dos grandes marcas de tarjetas gráficas son Nvidia y Radeon de AMD, pero para 3D la verdad solo fijaros en Nvidia. Los drivers para 3D Studio Max son mucho más avanzados que Radeon desde siempre y en rendimiento son mucho superiores. Tenéis la gama profesional, que son las Quadro, y la gama Gamer, que son las GeForce, pero al final, por el mismo dinero, vais a sacar más rendimiento a una GeForce. Las Quadro son mejores para CATIA, AutoCAD y también para 3D Studio Max si hacéis mucho uso del wireframe. Una Quadro puede rendir mejor, pero en general estáis pagando mucho más para un poco más de potencia. Y para render, sobre todo, las GTX son mucho mejores que las Quadro. Memoria RAM. Esto es bastante interesante, porque mucha gente se piensa que poniendo más RAM el render va a ir más rápido. Y no es del todo cierto. La RAM debéis verlo como vuestro disco duro. Que tengáis más capacidad de disco duro no quiere decir que vaya a ir más rápido. Lo que sí es verdad es que si os quedáis sin RAM, el motor de render puede directamente o petar o puede pasar que el motor de render deba usar vuestro disco duro en vez de la RAM, porque no cabe en la RAM, por lo que va a estar haciendo un swap mediante el disco duro y la RAM. Va a ralentizar muchísimo las cosas. Suele pasar en VRAI, por ejemplo, si usáis muchos displacement maps, si os quedáis sin RAM, el tiempo de render se os va a ir al infinito, básicamente porque está usando el disco duro. Entonces, es muy fácil. Cuando hagáis un render, mirad la RAM que tenéis disponible. Si os quedáis cortos de RAM, quiere decir que deberíais intentar aumentar el número de RAM. Y 3D Studio Max también usa la RAM para diferentes cosas. Las usa para acelerar el viewport. Por ejemplo, con los nuevos fluidos, 3D Studio Max usa la RAM para poner todo el data que tenéis de las partículas y poder de esta forma hacer una visualización mucho más rápida, porque cada frame debe de cargar el data. Si está en el RAM va a ir mucho más rápido. También se usa en Alembic, hay un Performance Mode que también usa la RAM para cuando tengáis animaciones muy pesadas, va a ir mucho más rápido. Más RAM también quiere decir que podéis tener más programas abiertos a la vez. Podéis tener 4 o 5 3D Studio Max abiertos con el After Effects. Por lo que en general también si tenéis que trabajar con muchas cosas abiertas es importante tener más RAM. Y se usa sobre todo en simulaciones. En FX necesitamos mucha RAM. Por lo que si trabajáis con fluidos o Fume FX o Thinking Particles y hacéis Rigid Body simulaciones, es importante. También cuando tengáis mucha geometría, se consume mucho más RAM. Lo importante es que no influencia mucho cosas como la latencia, la frecuencia de la RAM. Hay mucha gente que se obsesiona con esto. Debo comprarla más cara porque tiene una latencia superior. En videojuegos puede influenciar un poco la latencia, pero estamos hablando del 4%, 5%. Pero en 3D Studio Max la verdad es que no influencia tanto. O por no decir nada. Cuando hacéis un render lo que usáis es la CPU, la GPU o la CPU, la GPU, pero el tiempo que se tarda en cargar la RAM es mínimo comparado con el tiempo necesario en otras cosas. Por lo que realmente no os fijéis en esto. Normalmente si debo comprar RAM, busco lo más barato con una marca conocida y con la mayor capacidad posible. Ahora mismo tenéis la DDR4 y soportas 16 GB por slot, por lo que intentar comprar siempre el máximo posible de memoria por slot. No compráis módulos de 4 GB o de 8, comprad directamente de 16 y de esta forma dejáis espacio libre por si queréis ampliar en el futuro. Discos duros. Como más espacio tengáis en el disco duro, más cosas podéis meter. Sobre todo si trabajáis con muchos ficheros, porque tenéis una colección muy grande de texturas o de modelados, necesitaréis más espacio. Pero donde se necesita más espacio es en efectos. Cuando creamos simulaciones de cualquier tipo, se usa mucho espacio. Y también queremos que los discos duros sean como más rápidos posibles. Tenemos los viejos mecánicos y ahora tenemos los nuevos sólidos o SSD. SSDs son mucho más rápidos, antes fallaban bastante, pero con los años ahora son mucho más fiables y también pueden petar, pero en menor medida que
hace 7-8 años. Y cada vez son más baratos y tenemos más capacidad con los SSD, por lo que cada vez es más fácil comprar uno de ellos. Por ejemplo, cuando trabajamos en fluidos necesitamos mucho tiempo para el cálculo de la CPU, pero también se necesita mucho tiempo para grabar estos archivos. Cada archivo puede ocupar 100-200 megas por frame. Se debe grabar, por lo que si tenemos un disco duro más rápido, este tiempo va a ser menor y al final también acelerará nuestra SIM. Y no solo para guardar, también para acceder a esta información. Cuanto más rápido sea nuestro disco duro, más rápido podemos visualizar la información en el viewport. Aparte, un disco duro rápido también acelera cosas como nuestro sistema operativo o el abrir programas. Vais a notar que es mucho más ágil y tarda menos. Como veis, depende un poco de lo que hagáis en 3D. Si creáis simulaciones, os hará falta más RAM y más CPU, pero si renderizáis con FStorm, os hará falta una GPU más potente. Lo que es importante es que el sistema esté balanceado. No me pongáis una GTX 1080 Ti con un procesador i3. Debéis tener un poco un balance porque si tenéis una gráfica muy potente también necesitáis un procesador que pueda soportar esta gráfica. Tan importante es el hardware como el software. Al igual no veréis una diferencia importante año a año, pero si comparáis 3D Studio Max 2012 con el 2019, las diferencias de velocidad en el mismo ordenador son muy importantes. Shangson Eun ha hecho varias comparaciones. Podéis ver, por ejemplo, que haciendo deformaciones de una malla, en 2012 sacaba 6 frames,9 por segundo, y la misma escena en el mismo ordenador en 2017 saca 95 frames por segundo. Estamos hablando de más de 10 veces más rápido. Por ejemplo, también con múltiples objetos, en el 2012 sacaba 3,8 frames por segundo, en 2017 14 frames por segundo. Repito, el mismo ordenador, solo cambiando la versión de 3D Studio Max. Lo mismo pasa en V-Ray. V-Ray, si comparamos la versión 1 con la 3.6, Vlado estaba hablando de que era de 4 a 5 veces más rápido. Esto nos puede influenciar también en cosas como la RAM. Por ejemplo, en Frost, en la versión 1 no había forma de instanciar objetos, y en Frost 2 añadieron la opción de poder trabajar con V-Ray Instances. Yo lo usé en producción, al principio usaba Frost 1 y tenía una escena que me usaba más de 100 GB de RAM. Pude pasar a Frost 2, la misma escena, el mismo ordenador, pasé a usar menos de 10 GB de RAM, por lo que es muy importante que tengáis el software al día. Va a ser incluso mejor que upgradear vuestro ordenador y a la vez es mucho más barato, por lo que fácil elección. ¿Portátil o torre? Mucha gente me pregunta si se puede trabajar en un portátil y la verdad es que en 2018 y hace varios años los portátiles son suficientemente potentes para correr con cualquier programa de 3D. Yo mismo trabajo en casa muchas veces con un portátil y no es lo último del último y va perfectamente bien. Si necesitáis moveros, no tenéis otra opción que tomar un portátil y vais a ir bien. Si no, las torres tienen varias ventajas, como que refrigeran mucho mejor, son más baratas, son más potentes en general, son más fáciles de ampliar y en definitiva, si no os debéis mover mucho, es mucho más oportuno poder trabajar con doble monitor. Una torre es ideal, pero en el caso de que tengáis que moveros mucho, estáis estudiando y tengáis que ir entre trabajo y la escuela, o por el trabajo os tengáis que mover entre varios sitios, un portátil es perfecto hoy en día, lo podéis conectar siempre a un monitor externo y vais a ir muy bien. Y hasta aquí mis recomendaciones. Hacedme saber en los comentarios si usáis una torre, un portátil, si preferís a AMD o Intel. Espero que os haya gustado el vídeo. Es la primera vez que hago un vídeo en español después de haberlo hecho en mi Spanglish. Me gustaría que si os ha gustado, es doble trabajo. Si me dais un suscribir, un comentario me encantan. Estaría más que encantado. Muchas gracias y hasta la próxima.